En esta noche vamos a estar hablando acerca de una de las historias más favoritas que a mí me gusta de la Biblia. Vamos a estar hablando acerca de José. La historia de José a mí me gusta bastante porque me gusta cómo este varón sufrió, cómo este varón desde su corta edad, a los 17 años, él fue rechazado por su familia, llegó a ser un esclavo, sufrió tanto por tantos años, pero al final de todo, él salió victorioso. Y en esta noche, hermanos, si se puede poner de pie, vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Génesis, capítulo 37. Un fuerte amén cuando ya lo tengan. Capítulo 37, verso 3 al 11. Vamos a estar leyendo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestras manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante mí? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche, a pedir al Espíritu Santo que sea Él que hable. Amado Padre que estás en gloria, pedimos delante de tu presencia, te presento delante de mí, Señor, en el nombre de Jesús, como un instrumento en tus manos, Señor, para que tú, Señor, puedas hablarle a tu pueblo, Señor, y puedas suplir las necesidades de todo aquel hermano y hermana, Señor, que ha venido cansado, que ha venido, Señor amado, dolido, Señor amado, pero en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que esta palabra, Señor, va a penetrar la profundidad de cada corazón, y que esta palabra, Señor, va a servir de edificación para toda persona. Desde ya, Señor, declaro victoria sobre este lugar. Declaro, Señor, que esta palabra es una palabra poderosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Antes que todo, les quiero decir que ustedes se miran bien guapos desde que río. Antes de comenzar, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no mira a la persona que está sentada a la par suya y le dice: qué guapo te ves en esta noche? No me moves. Dile: tú eres la imagen de Dios. Gloria a Dios. Centrando, hermanos, a la palabra en esta noche, el tema que yo le he puesto a este mensaje, le puse: tu sufrimiento hoy es la bendición de otro mañana. Aleluya. El problema que tú estás pasando ahorita va a servir de bendición para otra gente el día de mañana. Y déjame decirte por qué. Porque cuando vemos a José sufrió por 13 años, dice la palabra. Primero,
sus hermanos. Sus hermanos entregaron, dice la palabra, que sus hermanos tomaron a José y lo echaron en un hoyo para matarlo. Pero en eso vinieron unos hombres y lo vendieron como esclavo a él. De ahí se llevaron a José y llegó a la casa de Potifar, donde fue esclavo. De ahí lo echaron a la cárcel. Pero sobre todo eso, después de tantos años de sufrir, llegó el momento que el Señor le dio la victoria y el Señor lo levantó en un momento de esclavo a gobernador de todo Egipto. ¡Aleluya! Asimismo, José tuvo que sufrir. Él tuvo que pasar todo ese sufrimiento para un día poder ser de bendición para el pueblo, para su familia y para Egipto. ¿Por qué? Porque después que lo nombraron gobernador, dice la palabra que hubo una peste de 7 años donde había hambre. Después de tanto sufrir, Dios lo levantó y lo puso como gobernador de Egipto para poder bendecir en esos 7 años al pueblo de Egipto y para bendecir a su familia también, para que no murieran del hambre. Asimismo, hoy en día, cuando tú pasas por un problema, muchas veces nos sentimos cansados, muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy pasando por este problema? Muchas veces nos quejamos, pero muchas veces no nos fijamos, que no vemos lo bueno de nuestro problema, no vemos cómo este problema nos va a ayudar a nosotros, nos va a hacer madurar en la fe, no vemos cómo nosotros un día vamos a salir de eso y vamos a poder ayudar a otro que está pasando por ese problema. Aleluya. Antes de todo, primero vamos a ver unas características de José. Dice la Biblia que José, él fue el último hijo de Jacob. Él fue ¿cómo es que dice? El 12. Fue el último. Había 12 hijos, él fue el último. No solamente eso, él era el favorito también de su padre. Y es por eso que sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos lo envidiaban, porque ellos miraban cómo Jacob le daba favor, cómo Jacob lo amaba más que ellos. Dice la palabra que Jacob le hizo una túnica de colores, dice. Era un muchacho humilde y obediente. Dice la Biblia que él siempre le daba cuenta al papá de qué es lo que los hermanos hacían allá afuera. Fue el primer hijo de Raquel. Raquel era una mujer estéril. Es increíble, mientras yo meditaba la palabra, mientras yo la estudiaba, es increíble, me di cuenta, el Espíritu Santo me di cuenta que muchos de los hombres de la Biblia, muchos de los hombres grandes que han llegado a ser grandes siervos en la palabra del Antiguo Testamento, muchos de ellos vinieron de madres estériles. Lo puedo dar unos ejemplos. Tenemos a Sansón. Si vamos a Jueces, capítulo 13, versos 2 y 24. Si quieren lo pueden buscar, yo lo voy a leer. En Jueces, capítulo 13, verso 2 dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Cuando vamos al versículo 24 del mismo capítulo, dice: y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. También tenemos al profeta Samuel. Si vamos al primero de Samuel, capítulo 1, del verso 11, aquí leemos en la palabra, en el versículo 11, que dice: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Cuando vamos al versículo 20, ahí podemos ver el nacimiento del profeta Samuel. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedía Jehová. El tercer ejemplo que tenemos es a Isaac, uno de los padres de Israel. En Génesis capítulo 17, del versículo
17. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Oh, perdón. Disculpe. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir. Vemos el 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará luz a un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Si vamos al versículo 21 de 1 al 7, ahí leemos el nacimiento de Isaac. No lo voy a leer todo, pero ahí ya vemos 3 hombres ya que vinieron de mujeres estériles, que llegaron a ser hombres grandes de la palabra. Y el último ejemplo que les voy a dar es a Jacob. El segundo de los 3 padres de Israel. Eso está en Génesis capítulo 25, del versículo 21, la cual dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concebió Rebeca, su mujer. El 23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Si vamos al versículo 26, vemos que dice, después salió su hermano, trabada de su mano, al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Ahí vemos nosotros, vemos de ti 4 ejemplos de hombres que vinieron de madres estériles, la cual nacieron y llegaron a ser hombres grandes. Ahora sí mismo yo le quiero decir a usted, pueblo, les quiero decir esto, si aquí hay mujeres que son estériles, siéntanse bendecidas, amén, porque Dios puede glorificarse en usted. Dios puede hacer que usted dé luz. Dios puede hacer que ese niño que salga de su vientre sea un gran predicador de la palabra. Y en el nombre de Jesús yo declaro que toda mujer que está embarazada en este lugar, yo declaro que ese bebé en ese vientre es para Cristo, y declaro que será un predicador del Evangelio. Bendito Dios, no le damos un aplauso a Dios. Dice, es más increíble cuando realizamos que todos los padres de Israel nacieron de madres estériles. El primer punto, vamos a ver el llamado de José. El llamado de José comenzó a los 17 años. Dios, en Génesis capítulo 37, versículos 5 al 8, nosotros podemos leer cómo comienza el llamado de José. Dios le muestra un sueño a él. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que ha soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Leemos el 9:10, dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 2 estrellas se inclinaban a mí. Y después el versículo 10 dice que él se lo contó a sus padres, pero sus padres y sus hermanos se burlaron de él. En otras palabras, aquí nosotros vemos el llamado de José, vemos cómo Dios llama a José y le está mostrando qué es lo que va a hacer con él en el futuro. Así mismo como aquí yo sé que hay hermanos que Dios les ha mostrado sueños, que Dios los ha llamado para cosas grandes. Pero déjame decirte de que para llegar a ese nivel tienes que pasar un proceso. Para llegar a ese nivel hay un precio que tú tienes que pagar. Para llegar a ese nivel te va a costar mucho, te va a costar lágrimas, te va a costar oración, te va a costar ayuno, te va a costar muchas cosas. Pero va a llegar el día que así como Dios levantó a José, va a llegar el día que el Señor te va a levantar a ti también y te va a poner en alto de todos para predicar su palabra. Amén, cuando dé la gloria a Dios. Pero cuando José les cuenta los sueños a su padre y a sus hermanos, se llenaron de odio, se llenaron de envidia. Les voy a leer algo. Se llama La tentación sigue a las bendiciones.
Como un pirata asalta a un barco cargado de riquezas, así Satanás asalta a un alma que ha sido encargada de bendiciones espirituales para robárselas. El diablo siente envidia cuando ve que un alma está gozando de las bendiciones de Dios. El traje de colores de José despertó la envidia de sus hermanos y estos conspiraron contra él. En otras palabras, cuando Satanás ve que tú te estás levantando, Satanás va a comenzar a usar personas para tratar de desanimarte. Amén. En el caso de José, cuando Dios le mostró el sueño a José y se lo contó a su familia, sus hermanos se llenaron de odio y de envidia y trataron de matarlo. Amén. Pero ¿por qué será? ¿Por qué Dios escogió a José y no a sus hermanos? Sus otros hermanos ya eran mayores, ya eran grandes. De todos los 11 hermanos que él tenía, ¿por qué fue que Dios escogió a José? José siendo el más pequeño. Déjame decirte que la razón por qué Dios escogió a José es porque sus hermanos no tenían el corazón conforme a Dios. Sus hermanos tenían mucho odio, sus hermanos tenían mucha envidia. Y cuando hay una persona que tiene envidia en su corazón, cuando hay una persona que tiene odio, que tiene rencor contra otro hermano, el Señor no puede usar a esa persona. Amén. El Señor no puede glorificarse en una persona que está lleno de odio, que está lleno de envidia de otro hermano. La Biblia dice que Dios exalta al humilde, pero al orgulloso lo ve de lejos. José tenía un corazón de humildad. José, que sufrió mucho, él nunca se quejó con sus hermanos. Dice la palabra que cuando él ya era gobernador y sus hermanos se le presentaron delante de él y él los abrazó, sus hermanos le pidieron perdón y José le respondió y le dijo, tú me hiciste el mal, pero Dios lo hizo para bien. Y así mismo cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú tienes la gracia de Dios y tú eres escogido, tú eres un llamado, pase lo que pase, aunque la gente se quiera levantar contra ti, aunque Satanás quiera botarte, aunque Satanás quiera meterte en problemas, pero todo eso, lo que Satanás hace o lo que la gente te hace a ti, sea que hablen chismes de ti o hablen mal de ti o se burlen de ti, todo eso el Señor lo toma y lo hace para el bien. El Señor lo toma para levantarte y ponerte en alto. Este odio y envidia llevaron a sus hermanos que lo vendieran como esclavo. Pero, aunque José no entendía qué es lo que estaba pasando, todo esto era el plan de Dios. Me imagino a José todo afligido, llorando, cuando lo vendieron, todo afligido. Pero él tenía que pagar un precio. Y ahí comenzó todo. Aunque sus hermanos le querían hacer el daño, Dios lo usó para el bien. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Gloria a Dios. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es como acaba de decir, hermano. Aunque alguien te haga daño, aunque alguien se burle de ti, todo eso es lo que hacen contra ti, el Señor lo va a tomar y lo va a usar para tu bien. El Señor lo va a tomar y te va a poner sobre ellos. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? El segundo punto: el sufrimiento saca a la luz la victoria que hay en ti. Tu sufrimiento saca la luz, saca la victoria que hay en ti, la saca a la luz. José era esclavo en la casa de Potifar, pero Dios estaba con él. Y la gracia de Dios estaba
estaba en él también. Si vamos a Génesis capítulo 39. Gloria al Señor, aleluya. Génesis 39, versículo 2 al 6. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Gloria a Dios. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. El 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esto quiere decir que cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano está lleno de la gracia de Dios, cuando un hijo de Dios, así como José, está lleno de la gracia de Dios, todo lo que tú haces, Dios lo prospera. Amén. Por ti, Dios bendice también a todo aquel que está a tu alrededor. Gloria a Dios. Sean tus enemigos o no sean tus enemigos, pero Dios bendice a aquel que está a tu alrededor. Por ejemplo, digamos que estás en tu trabajo, quizás cortando grama, yo no sé, y tu jefe ve cómo tú estás trabajando de duro, y quizás se dice entre sí mismo: le voy a regalar $100. Pero después se pone a pensar y dice: bueno, pero si yo le doy $100 a él, entonces voy a tener que dar a los otros también. Entonces el jefe decide darte los $100 a ti y bendice a los demás. O sea, tu bendición no solamente cayó sobre ti, sino que sobre todo lo que está a tu alrededor también. Amén. Así como acabamos de leer en la casa de Potifar, todo lo que José hacía en el campo y en su casa era prosperado. Y José se ganó la confianza de Potifar, porque dice en el versículo 6 que todo lo que Potifar tenía se lo dejó en la mano de José, y con él no se preocupaba. Amén. Esa es la gracia de Dios que hay en ti. Amén. Cada uno de nosotros en este lugar tenemos esa gracia. Cada uno de nosotros tenemos eso. Amén. En nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Salmos capítulo 23, verso 5. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Salmo 23, 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. De esto es lo que estamos hablando ahorita, es lo que les estoy diciendo, que cuando Dios derrama de ese aceite sobre ti, esa bendición sobre ti, esa bendición cae y llena esa copa que está aquí adentro, y la llena tanto que comienza a sobrepasarse su límite y causa que los demás alcancen la bendición también. Aleluya. Dios pone gracia en ti delante de tus enemigos, para que la luz que hay en ti brille en ellos también. Si vemos en el caso de José, del mismo capítulo, del 39, versículo 3, dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En otras palabras, José, Potifar, a lo mejor él no sabía nada de Dios, del Dios vivo que nosotros le servimos, pero a través de cómo él miraba cómo todo prosperaba en la mano de José
José estaba dejando que esa luz brillara a su alrededor y que los otros miraran que José era diferente que los demás esclavos. Porque los demás miraban cómo todo prosperaba a su mano. Los demás miraban y se decían, quizás, me imagino, se decían, ese esclavo tiene algo diferente que los demás. Todo lo que él hace es prosperado. Todo lo que él hace prospera en su mano, el campo, todo. Y así mismo esa luz brilla. Esa luz que hay en ti brilla a lo que está a tu alrededor. Muchas veces ni tienes que decir nada. Muchas veces estás en un lugar y no hay necesidad de que tú digas yo soy cristiano, porque otra gente a veces lo ve en ti. Otra gente a veces quizás ve tu resplandor, que tú resplandeces la luz de Cristo por tu forma de actuar, tu forma de ser, de pensar, de hablar, qué sé yo. Amén. Así es que déjame decirte algo. Si tú estás en tu trabajo o estás en tu escuela y hay gente que está hablando de ti, hay gente que está levantando falsos testimonios de ti, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Los tienes que bendecir. Amén. En vez de maldecirlos, bendice a tu enemigo. Porque dice Mateo capítulo 5, verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupieren y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo. Amén. En otras palabras, cuando la gente hable mal de ti, eres bienaventurado. Cuando la otra gente hable mal de ti y se burlen de ti, no te enojes, bendícelos. Es más, mejor míralos y diles, gracias, sigue hablando de mí porque Dios me va a bendecir. Santo, aleluya. Dile gracias, mejor darle la gracia. Aleluya. Número 1 por eso, y número 2, ¿por qué? Porque están pensando en ti siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las falsas acusaciones que la gente levanta contra ti sirven para levantarte a otro nivel. Cuando la gente habla mal de ti, míralo como que si Dios te está pasando por el fuego, porque Dios está probando tu paciencia. Amén. Y si tú logras pasar eso, logras vencer eso, esa inquietud de quizás de rebelarte contra ellos, vas a subir a otro nivel. Porque vas a tener más paciencia, vas a poder crecer más en tu fe, en tu camino con Dios, vas a pasar la prueba. Vemos aquí cómo la esposa de Potifar falsamente acusó a José de una violación. Si vamos a Génesis capítulo 39, versículo 7, dice: aconteció después de eso que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Vamos a leer del 10 a 15. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa ahí. Y ella lo vació por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les salió diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. O sea, qué sucio es el diablo, qué sucio es el diablo cuando él viene y quiere dañar el testimonio de un hijo de Dios. Porque José no había hecho nada malo. La esposa de Potifar puso sus ojos en él y lo molestaba todos los días, que quería estar con él. Pero como él tenía el temor de Jehová, él le dijo que no. Y llegó al punto que cuando él estaba solo, dice la Biblia, ella vino y le agarró la ropa y él se corrió. Y ahí Satanás levantó contra José una acusación falsa. Lo acusó de violación. Y por esta causa a José lo echaron a la cárcel. Pero déjame decirte que aún aunque él no hizo nada, aunque él era inocente de todo eso, pero todo eso era el propósito de Dios. Todo eso era para preparar a José para cosas mejores. Amén. Aleluya. Cuando José llegó a la cárcel, cuando mandaron a José a la cárcel después de eso,
Dice la Biblia que Dios estaba con él todavía. Leemos en Génesis capítulo 39, verso 20 al 23, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las cosas que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aunque Satanás quiso levantarlo y ponerlo en contramal, Dios tomó eso y lo puso para bien, porque cuando José llegó a la cárcel, dice la Biblia que él halló gracia en los ojos del guarda, y el guarda vino y lo puso, le dio el cargo de todos los prisioneros que estaban ahí. Porque esa es la gracia que Dios ha puesto en él, puso en él, y esa es la misma gracia que Dios ha puesto en ti. Aunque se levante contra ti el diablo, quien sea, pero la gracia de Dios está en ti, y a su tiempo la luz, va a salir toda la luz, y tus enemigos van a quedar avergonzados. Aleluya. Gloria a Dios. Todo esto era el plan de Dios. Me imagino que José no entendía, José quizás no entendía, quizás lloraba, yo no sé, no lo dice la Biblia, quizás él todo afligido: ¿por qué estoy aquí, Señor? Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Señor, yo no he hecho nada. Pero José no entendía que todo esto era el plan de Dios. Dios lo estaba pasando por el fuego, amén. Dios lo estaba pasando por el fuego, porque iba a llegar el momento que Dios lo iba a levantar y lo iba a sacar de todo eso. Así como nosotros, hermanos, muchas veces pasamos problemas, muchas veces pasamos luchas, muchas veces no entendemos. Señor, los quejamos: Señor, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Por qué estoy teniendo problemas con mis hijos? ¿Por qué estoy teniendo problemas con mi pareja? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Sé que muchas veces nosotros nos quejamos, pero en vez de ver lo negativo de tu problema, mira lo positivo. En vez de ver lo malo de tu problema, mira lo bueno. Mira, pon tus ojos allá arriba en el cielo y confía en Jehová, que un día vas a ver la luz al final de ese túnel. Y vas a llegar a esa luz, y cuando llegues vas a estar, Dios te va a bendecir, vas a estar en victoria y vas a recibir lo que tantos han dado. Y vas a poder pararte y vas a poder ver hacia atrás y vas a poder decir: verdaderamente valió la pena pasar por ese fuego, valió la pena sufrir para yo poder estar aquí en esta hora. Aleluya. El tercer punto: esperando en Dios en el sufrimiento vale la pena. Todo es al tiempo de Dios. Todo es al tiempo de Dios. Vamos a ver cómo el Señor comenzó a trabajar. Cuando José estaba en la cárcel, vamos a ver cómo Dios comenzó a trabajar ya. Cuando el copero y el panadero de Faraón fueron entregados a la cárcel, ellos tuvieron sueños. Vamos a Génesis capítulo 40. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipcio, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El copero y el panadero tuvieron sueños. El versículo 5 dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Si leemos del versículo 9 al 13, leemos el sueño que tuvo el copero. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. El 12 dice: y le dijo José:
esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Ese fue el sueño copero. Ahora, el sueño del panadero lo podemos leer del versículo 16 al 19, la cual dice: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. En otras palabras, nosotros aquí comenzamos a ver cómo el Señor comienza a trabajar con José, o cómo el Señor comienza el proceso de levantar a José. Porque llegaron estos 2 varones, el panadero y el copero, y tuvieron sueños. Y entonces aquí viene José y les interpreta, les dice qué es lo que significa cada sueño. Después dice la palabra que así como él lo interpretó, así vino a ser. Llegó el cumpleaños de Faraón, y en su fiesta él restauró al copero y al panadero, le quitó la vida, lo mató, lo ahorcó de un palo. Pero antes de que el copero saliera de la cárcel, José le pidió un favor a él. Y ese favor era: por favor, acuérdate de mí. Cuando salgas de aquí, acuérdate de tu siervo que está aquí en la cárcel. Pero dice la palabra que cuando lo restauró, cuando el copero fue restaurado, él se olvidó. El copero se olvidó de José. Ahora, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué será posible que el copero se olvidó? O sea, después de tener una gran experiencia de que él soñó esto y José le interpretó el sueño y vino a pasar, ¿cómo es posible que él se haya olvidado de José? Pero déjame decirte que a lo mejor no se acordó porque no era el tiempo, porque Jehová todavía no había terminado con José, porque Jehová todavía no estaba José no estaba listo para que él fuera sacado de esa cárcel y llegar a ser gobernador. Dice: pero de solo vemos la mano de Dios cuando el Señor comienza a mostrarle sueños a Faraón. Estos son los sueños donde él sueña con las vacas secas y las vacas gordas. Entonces dice la palabra que el Faraón manda a sus magos a que le interpreten el sueño, pero más los magos no sabían, no podían. Entonces en ese instante el copero se acordó de José, y viene y se lo cuenta. Vamos a leer en Génesis 41, del 9 al 12. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Entonces dice: estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Entonces cuando el faraón escucha esto, entonces él manda llamar a José de la cárcel. Vienen y lo sacan de la cárcel. José se presenta delante de Faraón, y Faraón le cuenta el sueño a él. Viene José y le dice qué es lo que significa ese sueño. Vienen 7 años de plenitud y vienen 7 años de hambre. Aquí nosotros podemos ver el momento que José tanto esperaba. En ese momento que José le interpreta el sueño a Faraón, el Faraón le pregunta y le dice: ¿qué debemos de hacer entonces? Y José le dice: lo que tienes que hacer es, tienes que buscar un hombre sabio, tienes que buscar un hombre sabio, tienes que ponerlo sobre tu casa y que tenga el control de conseguir toda la comida en Egipto.
Vamos a leer el mismo capítulo 41, versículos 38 al 41. Y lo podemos ver, dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien es el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Gloria a Dios. El 42 dice: entonces Faraón, el 41 dice: dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Yo no sé si usted se alegra, hermano, al leer eso, porque después de 13 años de sufrimiento, después que José sufrió 13 años tanto, llegó el momento donde el Señor vino y lo levantó de esclavo y lo levantó a ser gobernador de Egipto, lo levantó a ser el segundo hombre más poderoso en todo Egipto. Aleluya. Y así mismo, cuando nosotros estamos pasando por un problema y pasamos tanto tiempo clamándole a Dios y no vemos resultados, llega el momento que Dios te levanta. Llega el momento que Dios te da lo que tú tanto has anhelado, lo que tú tanto has pedido. Quizás puede ser que quizás tú le estás pidiendo a Dios por tus hijos, quizás tus hijos están descarrilados, quizás están en drogas, quizás están en pandillas, quizás estás orando por tu esposo o tu esposa para que se convierta. Solo tú sabrás lo que le estás pidiendo a Dios, pero todos al tiempo de Dios tienes que seguir pagando ese precio, tienes que seguir sufriendo en oración y ayuno, amén, hasta que sea el tiempo de Dios. Dios lo va a traer. Amén. Si no fuese, le voy a dar este ejemplo personal, si no fuese por mi mamá que está sentada allá, si no fuese por los ayunos y las oraciones que ella hizo tantos años por mí, yo no estuviera aquí delante de ustedes esta noche. A mí me cuenta que mi mamá luchó, echó lágrimas, oración y ayuno, clamando por mí. Y hace 4 años llegó el tiempo que Dios le respondió y le concedió lo que ella tanto pedía. Aleluya. Que era venir a la presencia de Dios. Así mismo, hermano, tú tienes que seguir luchando. Tú tienes que seguir luchando por tus hijos. Tú tienes que seguir luchando, pagando ese precio por tu familia. No te rindas. No te rindas por nada. Que la promesa, Dios recibe tu oración, Dios ve tu necesidad, Dios ve lo que tú tanto anhelas. Tienes que ser persistente, tienes que pagar ese precio. Y vas a ver que el día que Dios te dé lo que tú tanto has anhelado, va a valer la pena. Vas a ver hacia atrás, vas a decir verdaderamente: valió la pena la oración y los ayunos, valió la pena las lágrimas. Porque ahora mi esposo es un predicador, ahora mis hijos le sirven a Dios, ahora mis hijos son hijos de Dios. Hay que seguir pagando el precio, hermanos. Dios te dice: no te rindas. Dios te dice: yo estoy contigo. Dios ve las lágrimas que tú derramas. Dios ve el sufrimiento que tú estás pasando. Pero no te rindas, sigue adelante, que Dios te va a dar la victoria. Amén. Ya casi terminamos, hermano. José sufrió 13 años, pero esos 13 años valió la pena. Cuando Dios lo levantó, Dios lo bendijo grandemente. Dios le dio riquezas, le dio poder, le dio una esposa y le dio 2 hijos. Tanto fue la alegría o la bendición que si nosotros leemos en Génesis capítulo 41, versos 51 y 52, cuando Dios le da los hijos a él, dice el 51: y llamó José el nombre del primogénito Manases, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En otras palabras, cuando tú ves la victoria, cuando Dios te entrega la victoria, tanto va a ser la bendición que ya no más te vas a acordar de todo lo que sufriste. Los resultados por lo que tanto has sufrido hace que te olvides tu pasado. Por el sufrimiento y éxito de José, todo Egipto y la familia de José tuvieron comida en los tiempos más difíciles de Egipto. Si José no hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto, me imagino que toda esa gente hubiera muerto en esa hambre.
Si José no hubiera llegado a ser el gobernador, si José hubiera tirado la toalla mientras él sufría, entonces nada de esto hubiera pasado. Pero aquí vemos cómo Dios obra, aquí vemos cómo Dios nos hace a nosotros pasar, nos hace sufrir primero antes de alcanzar la bendición. Pero cuando alcanzamos esa bendición, vale la pena, hermanos. Después puede que se pongan de pie. Poder en Jesús, aleluya. Yo quiero que tú analices y te pongas a pensar en este momento. Y te voy a hacer una pregunta. Y contéstate tú esa pregunta. Es entre tú y Dios. ¿Estás pagando tú el precio para que otros en tu vida puedan alcanzar la bendición? ¿Estás pagando tú el precio para que tus hijos vengan a los pies de Cristo? ¿Estás pagando tú el precio para que tu esposo o tu esposa vengan a los pies de Dios? ¿Estás pagando el precio para que tu familia sea salva? ¿O será que te has rendido? ¿Será que has tirado la toalla? ¿Será que tanto ha sido el sufrimiento que ya te has sentido cansado o ya no quieres seguir más adelante? Déjame decirte que Dios está contigo. Déjame decirte de que el Señor nunca te ha dejado. La palabra dice: los que esperan en Jehová serán como el monte de Sión, que nada los moverá. Aleluya. El mayor sufrimiento que el hombre ha visto en la tierra es lo que Cristo sufrió por la humanidad. Cristo vino a esta tierra, se hizo hombre, se hizo pecador por ti y por mí, aunque Él no pecó. Y Él vino y Él sufrió por ti y por mí. Cristo fue crucificado por ti. A Cristo le dieron duro, le pegaron, le pusieron una corona de espinas, le escupieron. Y Él hizo todo eso por ti. Él vino a sufrir para que tú seas el beneficiado. Él vino a sufrir por ti, vino a dar su vida por ti para que tú puedas tener la vida eterna en este día, para que tú puedas estar en este lugar, para darle la honra y la gloria. Él dio su vida por ti y por mí para que nosotros podamos ser salvos. Si aquí hay una persona, si aquí hay alguien, un amigo en esta noche, que ha escuchado la voz de Dios y quiere entregar su vida a Cristo, el altar está abierto. O si aquí hay alguien que está pasando por problemas, está pasando por luchas, se siente que ya no tiene fuerza, se siente cansado, se pregunta por qué estoy pasando este problema, el Señor está aquí para consolarte. El Señor está aquí para darte el ánimo. El Señor está aquí para decirte: hijo, hija mía, sigue adelante, no te rindas, que la victoria es tuya. Pon tus ojos en mí, dice el Señor, no te desampararé. Pon tus ojos en mí y sígueme. Yo sufrí por ti, sigue luchando. Habrá alguien en esta noche que haya escuchado la voz del Señor y quiere entregar su vida a Cristo. Pueden pasar al frente. Y si no, pueden levantar su mano ahí donde están sentados o parados, y vendrá alguien a orar por usted. Habrá un valiente en esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo. Todos los beneficios, todo el sufrimiento que Cristo hizo por ti, es para tu beneficio, es para que tú tengas vida eterna, es para que tú tengas gozo, es para que tú tengas alegría. No te estoy diciendo que nunca vas a tener problemas. No te estoy diciendo que no vas a pasar luchas, porque son mentiras. Las luchas y los problemas en la vida son necesarios. Son necesarias. No lo queremos pasar, pero las luchas y los problemas sirven para llevarnos a otro nivel. ¿Por qué no cantamos una adoración, una canción, una adoración o algo? Oh sí, Señor. Hermanos, no tengan pena, no tengan miedo.
en la prueba, en la lucha, no se rinda, que la victoria es suya. Gloria a Dios. Quiero mucho en el amor de Cristo. Dios me lo bendiga. Puedes sentarse unos minutitos. Ya nos vamos a ir. Estamos tempranito, ya nos vamos a ir. Gloria al Señor. Agradecemos al Señor por todo lo bueno que Él es, ¿verdad? Amén. Cómo Dios nos ha hablado, cómo Dios nos ha venido ministrando a través de su palabra. Es porque Dios sinceramente nos ama. Amén. Dios nos ama. El Señor lo dijo claro. 13 años de sufrimiento de ese varón, José. Qué tremendo caso, ¿verdad, hermanos? Se ponieron a pensar en la vida de José. Sus propios hermanos lo desecharon, lo envidiaron. Sus propios hermanos le quitaron el calor de su padre, el amor de su padre. Engañaron al papá. Los hijos que no tienen temor a Dios son capaces de hacer lo que quieren hacer en contra de los padres, poniéndolos en vergüenza muchas veces. ¿Verdad que eso no pasa? Los hijos que no tienen temor a Dios ponen por lo más bajo a los padres. Ahí estaban los hermanos de José. ¿Y qué pasó? Hicieron sufrir a los padres, al papá. Le sacaron la gota más amarga de su vida. Enlutaron su alma profundamente. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Y lo vendieron por unos cuantos pesos. Viendo ellos, miren, hermano, qué tremendo. La palabra, como decía en el inicio, como los hipócritas. Quizás llegaron los hermanos a ver que el pobre papá estaba derritiéndose. Mi hijo. Quizás gritando histérico. Como un día, me acuerdo que Daniel se me estaba muriendo en los brazos. Me puse histérico y lloré. A ver mi hijo que estaba muriendo en mis brazos. Yo le grité a Dios en mi angustia, en mi desesperación. Le dije, ¿por qué, Dios? A la 1 de la mañana, gritando con fuerza. Qué tremendo. Se miraba a ver llorar. Y llegan los hijos, como dijo la palabra al principio, hipócritas. Papá, ten ánimo, papá. Aquí estamos nosotros. Acuérdate que nosotros también somos tus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Sin duda llegaron ellos a querer consolar a papá. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Pero sabe una de las cosas. Dios sabe honrar a sus hijos. Dios sabe honrar a sus hijos. No importa lo que pasemos acá, mi hermano. No importa lo que estemos pasando. Como decía el hermano en la palabra, nos decía, miremos el beneficio que trae. Mientras estamos llorando, lloremos. Amén, hermano. Llore. En su problema, llore. Gima. Ana lloraba con amargura de corazón y vino al altar. Y le dijo, vengo amargada. Traigo mi corazón totalmente golpeado porque no me han dado hijo. Soy un árbol seco. Y el Señor le dijo, mentira del diablo. Yo te voy a bendecir. Hoy es cuando se llega tu tiempo. Hay que luchar, hermanos, que el tiempo se llega. Amén. Yo me ponía a pensar ahí, Señor, ¿cuándo será mi tiempo? Bajaba mi cabeza y decía, ¿cuándo será mi tiempo? ¿Y sabe qué pensaba? Tengo 53 años, cara. Mi potencial se me está acabando. Mi fuerza ya no son las de antes. ¿Cuándo será mi tiempo?
Y aún pasa en mi mente, y si aún, Señor, no se cumpliera tu palabra en mí, yo seguiré sirviéndote. Sé que tú eres fiel. Aleluya. Porque lo que más anhelo, Señor, es estar en tu presencia. Estoy esperando ello. El reino de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Amén. Aunque vea que todo se le desmorona, usted diga: el Señor tiene la última palabra todavía. Él no ha determinado hacer lo que está haciendo conmigo. Él está con su... ¿Verdad que no es fácil? Está con su cincel o punzón, o como le llaman, y un martillo, tallándole. Salió aquel y dijo: acuérdate de mí cuando sea asombrado por el rey. Se le olvidó. Pero ¿sabe qué estaba diciendo el Señor? Me falta un pequeño detalle todavía en ti. Aleluya. ¿Cuántos detalles le faltará el Señor para con usted? Hermano, no se detenga, no desmaye. Dios está con nosotros. Amén. No importa lo que pase, séale fiel a Dios y Dios lo va a honrar. Aleluya. Sus lágrimas no se las va a llevar el viento, ni las va a consumir la tierra, sino que, hermano, va a estar puesta en la redoma de Jesucristo. Gracias a Dios por vernos hablando. Amén, hermano. Gloria a Dios por esa palabra de aliento, esa palabra de vida. Aleluya. El jueves tenemos el servicio de oración. Venga a orar, venga a derramar.